Y bueno amigos, seguimos aquí para reaccionar a cositas que me han parecido muy interesantes. Espero que a ustedes también. Vamos a ver algo de Rodri Fáez que tiene que ver con el Real Madrid y que a mí me han parecido de perla. Ojo porque me llamó mucho la atención las declaraciones de Rodri Fáez. También que ustedes saben que yo lo considero un magnífico periodista, además de alguien que está siempre como metido en el tema de la información del Real Madrid. Lo respeto muchísimo como comunicador social, la verdad es esa. Y bueno, también vamos a ver algo interesante de Marçal Llorente, que creo que ustedes lo conocen como un culé o un medio culé. La verdad es que es bastante raro la situación de este tipo, pero creo que da con la tecla y repito, ojo porque hay mucha gente que pese a ser del Barça, no está del todo de acuerdo con algunas circunstancias que pasan dentro del club. Entonces, bueno, sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a ver un par de cosas interesantes y por supuesto les pido que me acompañen hasta el final de este video porque creo que la vamos a pasar bien como casi siempre hacemos en estos videos que la verdad están saliendo bastante bien. Por cierto, ayer hice uno hablando de Lamine Yamal, el tipo este de la cantera, que estos ya están diciendo que el Madrid debería estar cagado porque es el nuevo Messi. Y ha caído bastante, ha caído algo de hate por ahí. Me gustaría que fueran allá y le dieran un poquito de cariñito a la cosa que realmente está bastante tensa por allá. Vamos a empezar, por supuesto, escuchando a nuestro amigo Marçal Llorente y lo vamos a comentar en breve. Y bueno, cracks, tenemos aquí al primer chico de la noche, a nuestro amigo, vamos a escucharlo. Que Ansu no se quiere ir, pero fijaros el disparate. O sea, el Barça se está planteando vender a Ansu Fati para traer a Neymar, que está acabadísimo, que ha fracasado en el Paris Saint-Germain. Y además, yo estoy harto de que los jugadores se rían de los clubes. Y Neymar se rió en su momento del Barça. Y ahora se ha ofrecido constantemente y ahora vamos a deshacer una ilusión que es Ansu Fati, que parece que ha recuperado el tono físico y que es un futbolista que tiene el gol en las venas, para traer a Neymar, que es un fracasado que dejó tirado al Barça. No, el fracasado en el sentido que... Bueno, creo que es muy interesante lo que comentan, se los repito, me parece brutal porque realmente es algo que, a ver, Ansu Fati, incluso nosotros los madridistas hemos llegado a decir que este chico tiene un talento potente, o sea, tiene una cosa diferente, algo que le hacía diferente, que él lastimosamente no ha tenido suerte y que no han salido las cosas seguramente como todo el mundo esperaba, pero yo creo, amigos, que este es un gran chico y que, o sea, no más allá de que sea un gran chico, porque al final esto es un negocio y va de marcar goles y esas cosas, pero a mí me parece muy claro, quiero tenerlo bastante claro, mis amigos, que realmente lo que sucede es que tiene toda la razón. Están pensando en sacar a Ansu Fati, que por cierto, según he estado leyendo, el Atlético está muy pendiente de lo que suceda con Ansu para traer a Neymar, que es un exfutbolista. A ver, yo como madridista estaría encantado pensar que Ansu Fati puede poner en práctica todo lo que ha estado haciendo durante la pretemporada, que sabemos o parece que a Xavi no le gusta, y si lo van a cambiar por Neymar, que bueno, realmente en febrero va a estar de vacaciones por allá por Brasil, yo estaría encantado, pero repito, creo que sería un error gravísimo, aunque esto lo están intentando tapar, lo están intentando que no se vea tan obvio, pero recordarán ustedes que tenemos mucho tiempo diciendo que tenía que haber una venta traumática, pues a esto se debe todo esto, a que realmente el Barça necesita vender activos que les generen plusvalías. Entonces, claro, ahí está el principal problema de todo esto. Pero repito, si es como madridista, la opinión que yo tengo es que van a vender a Ansu Fati, yo estaría encantado. Pero es interesante que lo digan este tipo de personas, que bueno, sabemos que este hombre no es que esté a tope con la directiva de Joan Laporta, pero realmente creo que tiene mucho sentido lo que está diciendo y creo que deportivamente puede que se lamenten en un futuro. Vamos a ver cómo sale la cosa, porque encima también tenemos el historial del Barça, que sabemos que para vender no es que sean los mejores negociantes. Vamos ahora sí a escuchar a Rodri Fáez con los que les había dicho y por supuesto lo vamos a ir comentando. Y bueno amigos, ya tenemos aquí a nuestro amigo Rodri Fáez, que en este caso estaba hablando con sus compañeros, preguntándole por cosas sobre el Real Madrid, el fichaje, Bellingham, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ha sucedido. Vayamos escuchando. Llevó muchas flores en esta pretemporada. O sea, los dos primeros partidos fue todo alrededor de las sensaciones que generó este nuevo fichaje. Jude Bellingham se refiere a la chica acá. ¿Puede el Real Madrid Pero vivir de Bellingham?
Pero Bellingham, claro, no es delantero. Y Bellingham puede ser un jugador que te llegue, te pise el área, dé el último pase, marque goles, porque creo que va a marcar goles, pero no te va a marcar nunca 20, 30 goles. O sea, bueno, igual de repente se destapa como el gran goleador y un nuevo falso 9 distinto y diferente. Pero es que no se le puede exigir ni a José Lu ni a Bellingham que te marquen 30 goles. Y es lo que necesita el Real Madrid. Y el Real Madrid, si no tiene Mbappé, veremos a ver qué hace. Pero yo estoy convencido que algo hará. Claro. Ahora, Bueno, eso es lo primero que quería escuchar con ustedes. Él dice que está convencido de que si no viene Mbappé, el Real Madrid algo se va a inventar. Más adelante les voy a mostrar otra cosa que me ha llamado mucho la atención, porque creo que va muy en la línea de lo que les estoy diciendo y creo que sería muy desacertado pensar que el Real Madrid puede ir por Europa con esta plantilla que tiene. Ojalá que acabe viniendo Kylian Mbappé porque va a ser espectacular para todos nosotros, no tengo ninguna duda, pero también es cierto que hay que pensar que tener una alternativa en el caso de que este chico no pueda venir por X o por Y. Entonces, eso es lo que comenta Rodri, que dice que él está convencido de que algo habrá. Y la chica le pregunta que si hay un plan B, y esto es lo que ha respondido, que es lo que me ha llamado la atención. Así que bueno, continuamos escuchando al bueno de Rodri Fáez. En ello, digamos, pero hay una cosa que creo que es de sentido común. El Madrid y sobre todo Florentino Pérez va a arriesgar una temporada en la que van a reinaugurar el Santiago Bernabéu el 23 de diciembre sin un delantero, sin un número 9, solo dependiendo de José Lu. Pregunto. No, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es que cuando el universo está conspirando algo pasa. Yo sé, pero es que todavía hay muchos que piensan que no va a venir Mbappé. Bueno, lo que les estaba diciendo, me llama mucho la atención. Lo primero es que, claro, él dice que es muy probable que el Real Madrid haga algo. Es muy probable y también él hace énfasis en algo que todos hemos pensado. ¿Cómo es posible que el Real Madrid vaya a inaugurar el estadio? Y todo este drama económico que hemos estado prácticamente sosteniendo con ventas traumáticas, con todas estas cosas y que realmente no se vaya a pensar en fichar a un delantero que vaya acorde con lo que es el nuevo Santiago Bernabéu, con lo que ha sido la ambición de Florentino Pérez durante muchísimo tiempo, que no sé, pero a mí me da la sensación de que este hombre sabe algunas cositas interesantes que de por sí no puede contar, y de lo que más me ha gustado de este debate que ha tenido con sus compañeros es que él dice que es muy probable que realmente termine sucediendo algo. Quiero decir que a lo mejor no puede salir Kylian Mbappé, repito, porque es muy probable también, hay una probabilidad de que no pueda salir de allí por X o por Y, y que el Real Madrid no se va a quedar de brazos cruzados. Pero si me pongo a pensarlo fríamente, y no sé qué opinan ustedes, también me gustaría saber su opinión en los comentarios, ¿cuántos fichajes en este momento puede hacer el Real Madrid que de verdad vayan a hacer ilusión como para intentar estrenar un estadio a ese, o sea, a ese nivel que pretende hacer el Real Madrid? No sé, me ha dejado muy pensativo. Repito, a mí me da la sensación de que este hombre sabe cosas. Hace unos días les dije que este hombre nos iba a mostrar, según lo que dijo, unas capturas de pantalla con unas informaciones que él tenía y que seguramente van muy bien tiradas, pero realmente es que no lo sé. A mí me gustaría en este momento despedir el video. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Qué les ha parecido lo del tema del Barça? ¿Qué les ha parecido lo de Ansu Fati cambiarlo por Neymar? ¿Creen que realmente esto se debe a un tema económico? ¿Creen que lo pueden lamentar? ¿Y qué les ha parecido lo que ha comentado Rodri Fáez sobre un posible fichaje en la delantera para el Real Madrid? Yo sigo teniendo fe, es cierto que hay días en los que estoy un poco más bajo, pero realmente sigo teniendo fe de que esto puede llegar a suceder. Nada, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.